Latinoamérica, soy Víctor Cárdenas y a partir de este momento los voy a estar acompañando aquí en el Body Fashion, pero con unos temas bastante interesantes, por lo menos a mí me llaman mucho la atención. Y empezamos con una invitada muy especial para mí. He visto su recorrido, su trayectoria, sus entrevistas, todo lo que hace ella a través de un don, que no es ni brujería, ni anda con matas por ahí, no, es un don que tiene, que el Ser Supremo se lo regaló. Pero vamos a hablar un poquito de ella. Es una barranquillera, 10 hermanos, más los padres, una familia numerosa. Ella es la sexta hija, con hermanos varones. Y el problema de ella cuando era niña era que creyeran que ella era bruja. Ese era como uno de sus mayores temores que tenía. Y siempre dijo, no, yo por eso me quedo callada. Se casa muy joven, pero el sueño le decía, no te cases, pero como no tenía el valor suficiente a esa edad, que fueron 16, 17 años, más adelante dice, carajo, sí, debí haberle hecho caso a mis sueños. Pero quiero que ustedes la conozcan y que sepan realmente de quién nos está acompañando a esta hora de la mañana, pero quiero saludar antes a Julián Vallejo. Juli, muy buenos días aquí en el Body Fashion. ¿Y qué ha pasado hasta ahora con Los Ángeles? ¿Qué nos tienes para esta semana? Muy buenos días, Víctor, y muy buenos días a todos los televidentes del Body Fashion y a la gran familia Trendy Channel. Hoy tenemos como siempre el mensaje de Los Ángeles de la Cábala y obviamente pues estamos muy expectantes respecto de la invitada especial de hoy. El significado de los sueños, el lenguaje de los sueños, que siempre es tan importante para todos. ¿Cuál ha sido el sueño más frecuente suyo, Julián? Bueno, yo sueño mucho en medios de transporte. En medios de transporte, y eso también tiene una simbología, una carga simbólica bastante interesante que tiene que ver con las emociones, pero no les voy a dar más daticos al respecto porque quiero preguntarle eso precisamente a nuestra invitada. Y nuestra invitada, claro que sí, se las voy a presentar de una vez. Candy Delgado se encuentra a esta hora aquí en Body Fashion. Candy. Encantada de compartir con ustedes hoy. Candy, ¿es verdad o paja lo que está hablando yo? Te casaste joven y un sueño dijo, no se case, mujer, no se case. Y claro que sí. Así fue. Lo que te comentaba, o sea, toda mi vida ha sido guiada por los mensajes que me ha dado Dios en los sueños. Desde que tenía pequeñita, desde los 6 años. ¿Y cuándo dices tú, bueno, este sueño significa esto y efectivamente pasa? ¿A qué edad descubres tú eso? Desde que tenía 6 años comencé a darme cuenta que pasaban cosas que Dios me decía en los sueños. Por ejemplo, como el primer sueño que es con mi mamá le cuenta a mi tía y yo veo que mi hermano, el que me sigue, se va a accidentar. Y se lo comento a mi mamá. Pues de lógica yo siempre digo a la gente que si Dios le manda una advertencia a uno es para evitarlo. Es la idea. Pero no me lo tomaron en cuenta, o sea, pensaron que eran celos míos porque después de 6 mujeres era el primer varón. Entonces de lógica. Sí, en ese momento yo era la última y él nació. Y por la tarde él sufrió un accidente con el tetero, era de vidrio, se cayó y tal como lo señalé yo pequeñita de que se iba a romper la frente, le tomaron 18 puntos. Oh, pero bueno, está vivo. Sí, y lo he salvado muchísimas veces. No, pues yo quisiera tener a Candy pero mira hermana. que después iba a incendiar un carro y le dije a mi papá, el niño no va porque el carro se va a incendiar. Y tampoco me creyeron y se incendió. Yo me montaba en ese carro cada vez que ellos iban y a mí me tocó sacar el niño. Y hace ahora un año tuvo un problema con una enfermedad bastante grave y también a tiempo. Bueno, hay una cosa, empecemos por el principio. Bueno, ya vamos en la parte de la infancia donde descubre eso. ¿Eso en qué afecta pues el desarrollo normal de uno como niño? Es terrible. Es terrible, para mí esos años fueron, yo pienso que de sufrimiento, porque es que yo pensaba que era que todos podíamos hacer eso. Okay. Cuando me di cuenta que mis hermanos, mis amigos, no hacían lo que hacía yo, pues imagínate, para mí de verdad fue un verdadero sufrimiento. Y estando de adolescente, eso fue peor. En el colegio, bueno, hay una cosa que puede ser buena, uno
en el colegio dice, bueno, el examen de matemáticas me lo sueño y digo, claro, la respuesta es tal, es tal. ¿Pudo funcionar o no? ¿Sí? Te comento que yo siempre cuento esta anécdota porque es una de las cosas más maravillosas que me pasaba. Por ejemplo, yo era excelente alumna, por supuesto, no sabía que me ayudaba mucho mi don, porque que sabía muchas cosas que las otras no sabían. Pero cuando llegué a dar el álgebra y me decían que las letras tenían valores, me cerré por completo, no entendía y no entendía. Y la profesora que me había conocido desde el primer bachillerato me decía, pero esto es imposible, ¿cómo no vas a poder con el álgebra? Y yo dije, no puedo. Y me ponían los problemas. Y yo me iba en la noche, me acostaba y en sueños los desarrollaba, ¿verdad? Completamente. Cuando llegaba al colegio, cuando me levantaba en la madrugada, que los desarrollaba, los escribía todo, con los resultados eran exactos. Y llegaba al aula de clase y por supuesto empezaba, que quería hacerlo, no podía. Y ella me decía, pero ¿quién te...? Yo, no, fue en sueños. Yo vi los resultados, cómo eran, y fue en sueños, hasta que pude hacerlo, pero... Y también en un examen de geometría vi lo que nos iba a colocar la profesora. Todo el mundo perdió el examen. Y yo fui la única que desarrollé todos los problemas. Era una cosa increíble. Yo creo que ya cuando entramos a la etapa, por ejemplo, de la adolescencia, del novio, de compartir con los amigos, yo creo que ya Candy dice, muecha a ver, no me sirve, mucha a ver, sí me sirve, o cómo fue. No, pues sí, imagínate, lo primero fue pues que estaba muy jovencita, tenía 16 años, sí. Cuando mis padres pues convinieron con la otra familia que debía casarme. Entonces fue un matrimonio pues casi que dispuesto por la familia de ambos. Okay. Entonces eso fue muy duro porque yo traté de rogar en todas las formas que no quería casarme, no podía casarme y Dios me decía, no debes casarte. Como también cuando me dijo, tienes que irte, y tenía 4 hijos. Entonces de estar en, ¿cómo te digo?, en una casa económicamente súper bien. Y tomé la decisión de irme con mis niños. El menor tenía 8 días de nacido. Y pues mi familia pensó que de verdad, como decimos en la costa, se me había corrido el champú. Dice, no, el don la volvió loca. Porque ¿cómo va a arrastrar a sus hijos a una vida de pobreza, a pasar necesidades? Pero yo dije, esta vez hago caso. Me voy y me fui. Y gracias a Dios lo que me dio en el sueño Dios de que mis hijos, si yo tomaba esa decisión, iban a ser unos ejecutivos muy exitosos, que al lado de su papá no. Así ha sido. Es afortunadamente increíble. Afortunadamente, tal como él lo dijo. Muy bien. Hay una cosa que quiero comentarles, y es que cuando uno previamente saluda a Candy, ella no da la mano. No da la mano porque ella puede ver ahí varias cosas que tal vez no. Sí. Es bueno, un poquito difícil. al tomar las manos de las personas, me entero de cosas de las cuales sin autorización no debo enterarme. Y en adolescente pasé muchos problemas por eso. Porque cuando me di cuenta de que eso estaba pasando, de que yo podía saber cosas de esa persona, pues imagínate, un adolescente tratando de tocar a todo el mundo. Claro, a ver qué encontraba, qué pues quería. Te comento que toqué a un familiar y fue mi primera lección, porque me enteré de algo que fue muy doloroso y no quise. Bueno, hay una cosa que yo quiero saber en cuanto a la interpretación de los sueños. Generalmente uno encuentra eso como uno que no tiene el don. Uno puede decir, yo tuve un déjà vu, porque esto lo viví en algún momento, ¿sí? Pero cuando uno ve, por ejemplo, que el árbol, que uno va por un camino y hay árboles y hay esto, lo otro, uno dice, ¿será que yo pasé por aquí? No sé qué. Creo que cada cosa tiene un significado diferente y solamente Candy lo puede ver. ¿O cómo bueno, esto hay que explicarlo muy claramente porque todas las personas que me han interrogado, entre esos psiquiatras, psicólogos, sacerdotes, como te decía, rabinos, pastores, quieren saber cómo lo hago. Yo le digo, bueno, yo siempre le pregunté a mi Dios, pero ¿qué sucede? Cuando una persona comienza a narrar un sueño, en mi mente, en mi cerebro, comienza como a pasar una película automáticamente. Sé lo que le está pasando a la persona.
Por supuesto, cuando veo el sueño, es muy fácil para mí decir, Claro. te está pasando esto y lo que tienes que hacer es esto. O lo que Dios te manda a decir es esto en el mensaje. Ahora, lo que yo estoy diciendo no es nada del otro mundo. Dios siempre nos habló desde la creación a través de los sueños. Le hablaba a los profetas, ¿te das cuenta? Sí, sí. Siempre lo ha hecho, siempre, siempre. Yo le digo a la gente, yo no creo en los diccionarios de los sueños. Es imposible y lo he probado. Cuando estoy dictando conferencias, siempre le pregunto a la gente, a ver, ¿quiénes soñaron que se le cayeron los dientes? Casi todos. Sí, sí, sí. Entonces, por supuesto, un diccionario dice algo para eso. Y yo le digo a la persona, bueno, vamos a coger uno por uno y me va a narrar su sueño. Soñé que se me cayeron los dientes así, asado. ¿Qué pasa? Que le doy el mensaje, ni este, ni este, ni este, todos son absolutamente diferentes. Porque yo le digo a la persona, cuando Dios le manda un mensaje a uno, ese mensaje está identificando la situación que vive cada persona. Es personal. Es personal. Es imposible que el mismo mensaje sea para todo el mundo, así todo el mundo haya soñado con lo mismo. Bueno, hay una cosa que, eso me parece interesante, porque ya se vuelve como muy... Selectivo, ¿no? Sí, exactamente, cada mensaje que se quiere que se quiere dar, pero hay una cosa que me llamó la atención, alguna vez estaba escuchando yo a Candy decirlo, y decir, en una llamada telefónica dijo, no, mira, es que lo que pasa es que yo quiero saber, Candy, que es que yo me he soñado con mi esposo que murió, perdón, que se desapareció. Ay, terrible. Hace un tiempo, no sé qué tal, y Candy le dice, ¿y ustedes hablan? Y ella dice, no, yo entiendo, pero él no me habla. Y dice, él murió. Cuando no hablan... En ese momento sí, cuando vi que el Señor ya no era una persona que estaba con nosotros, que era un espíritu. Eso es muy, muy doloroso. Muy difícil. Porque ustedes no saben la cantidad de personas que quieren que encuentre una persona desaparecida. He ayudado a muchos, pero a mí eso me angustia. Claro, porque eso también yo creo que, de todos modos, el saber cómo murió, con los que mueren de forma violenta, quién los asesinó, eso es durísimo para mí. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando mucho hago eso. tacto también para mucho tacto. Mira, hay uno que, entre otras cosas, me causó gracia porque fue uno de los últimos sueños que me llegaron de una señora que me decía que el esposo tenía como 7 años de desaparecido, que estaba muy triste y me narra más o menos lo que ella ve en el sueño. Entonces yo casi que en forma jocosa porque me dio alegría saber que la persona estaba viva. Le dije, bueno, tengo 2 noticias buenas, una mala y una buena, ¿verdad? Entonces ella me dice, ¿cuál? La primera es que su esposo está vivo. La segunda, que lo puede ubicar, y eso sí fue textual, lo puede ubicar en Barranquilla, tiene otro hogar y tiene otra hija. Esa es la mala. Esa es la mala. Entonces yo dije, alégrese por una cosa y que... Que está vivo. No, y además en el mismo sueño le decía a Dios que si ella había sacado esos 3 hijos adelante, que ya estaban esos 7 años establecida, entonces, ¿para qué, verdad? ¿Para qué Sí, pero por lo mortificarse? menos descansaba con eso. Y tú tocaste un tema, que es el déjà vu. Ese es un tema que yo toco en las conferencias cuando me di cuenta que los déjà vu nos hablan no del pasado, sino del futuro. Y que los déjà vu son sueños bloqueados, son mensajes que da Dios. Tú los tienes allí en el momento que los necesitas. Que puede ser una advertencia o una oportunidad que vas a perder, lo recuerda. Casi que minutos antes, y te tengo ejemplos de déjà vu, inclusive de los diferentes países que he visitado. Entre esos estaba en Panamá, hay un reggaetonero muy famoso, yo de reggaetón pocón, pero todo el mundo me decía, es que él quiere hablar contigo, es que él quiere hablar contigo. Y mira que él, resulta que él soñó, claro que después lo olvidó, él soñó que a él lo llamaban para un contrato, iba a determinado sitio y ahí lo asesinaban a balas. Fuerte. ¿Verdad? Fuerte. Es que esos son los mensajes de advertencia. Entonces, ¿qué pasó? Que el día, él lo llamaron para un contrato, iba para el sitio, como una cuadra antes se da cuenta que está sucediendo Lo del sueño. lo del sueño, exactamente igual. Entonces le dice al conductor que se quede ahí. Y ahí se duraron ahí 2 horas, nadie llamó para decir, ¿usted por qué no se presentó? Mire que lo estamos esperando porque es que tiene que firmar el contrato. Nadie apareció. Entonces esa parte me decía él, pero ¿cómo? Dios me advirtió, y Dios te advirtió porque tenga seguridad que eso iba a pasar. Como hay otro, por ejemplo, el que yo siempre también narro, que este es bien fuerte, el de la señora que iba con el esposo en el carro, pega un alarido ante el semáforo, el señor frena de improviso, el semáforo estaba en verde y en ese momento pasó una volqueta. Entonces el señor dijo, ¿qué te pasa? Mira, y dice, no, que yo sabía que la volqueta iba a pasar. Uy.
y que nosotros moríamos en ese accidente. Entonces yo le digo a la gente, por ejemplo, no tengan miedo de las pesadillas. No se pongan con esas tonterías de que hay que decirla 3 veces para que no pase, porque la gente trae una tradición de cosas que le enseñaron. Sí. Al contrario, entre más detalle recuerde, más fácil es para mí decirle ¿Qué que va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar y cómo lo debe evitar? Porque eso, ten la seguridad que así sucede. Bueno, ya teniendo en cuenta que estamos ya hablando de cosas que han pasado y que siempre pueden suceder, como el semáforo en el carro, Julián dice que se sueña mucho en medios de transporte. Cuente un poquitico mejor, más la historia, Julián. Vuelvo y advierto, esto es una advertencia que yo hago siempre cuando estamos al aire y cuando estamos grabando un programa. Los sueños revelan secretos. La gente dice, pero ¿cómo supiste? Dice, parece un sueño tonto. Yo siempre digo, así usted me hable, ay, que estaba frente a un espejo y mire algo, y yo le digo algo tan terrible como me ha sucedido a veces, por ejemplo, y me pasó una vez, dice, usted asesinó a su amigo. Uy. Porque lo que pasa, yo me veo en los videos y yo digo, eso no soy yo cuando estoy hablando, eso no puede ser, porque digo cosas, y cuando me veo después, y digo, Dios mío, ¿cómo dije eso? Claro, la persona la tomo así de improviso y me dice, pues sí, usted lo hizo ver un accidente, pero usted lo hizo. Entonces, revelan secretos tremendos los sueños. Bueno, Juli, a revelar usted ahí, hermano. No, yo veré, Candy. No, te digo, mira, te comento, hay cosas, por ejemplo, que la gente sabe también que cuando está muy cerca de mí, pues yo siento muchas cosas, claro, y sé cosas de la persona, ¿verdad? Ya yo, a mi edad, ya tengo 62 años, por supuesto que trato de guardar el respeto, la distancia, y salvo si veo que es algo que tengo que ayudarlos, que me acerco y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto y esto y esto. Hay presentadores que después van y hablan conmigo, o hay unos que definitivamente huyen despavoridos. Debe tener algo guardado, su buen caleto. Por supuesto que sí, es que hay muchos tipos de sueños. Hay muchos tipos de sueños, hay algunos que son premonitorios, que es el don que tiene mucho más agudizado Candy, pero hay otros sueños que son de proyección, que hay muchas personas que dicen, bueno, resulta que yo me soñé que me comió un león, pero se la pasan viendo todo el día documentales del Animal Planet en donde hay cacerías. Entonces hay que tener en cuenta para los televidentes que hay sueños de proyección que no tienen una carga onírica o simbología predictiva. Hay otros sueños que son recurrentes en las personas, que el caso de los dientes, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso, y a mí me han consultado también mucho al respecto. O cuando ven cañerías rotas en una casa, que son sueños muy particulares, Candy. Para ti, ¿qué significa, por ejemplo, ver una casa, llegar a una casa y ver cañerías rotas? Es que volvemos y explicamos cómo funciona mi don. Alguien me decía y me decía, Candy, bueno, hay una simbología, como dice él, y unos códigos, y yo les digo, bueno, me da muchísima pena, pero es que así no funciono yo. O sea, a mí no me pueden decir, es que yo soñé que entraba a una casa, o que habían cañerías rotas, o que encontré agua sucia. Nada de eso funciona para mí. No tiene nada que ver con eso. O sea, cuando yo estoy interpretando un sueño, simplemente lo que les explicaba. A lo mejor la gente decía, bueno, es que la casa nueva significa tal cosa. No, mira, por ejemplo, tengo que hablarles de la interpretación de los sueños de personas que me han escrito por decir, yo iba en un bus, ¿verdad? De pronto a lo mejor para algunos diría, bueno, esto es una simbología que significa un cambio y todo acá. Y por ejemplo, a mí eso de que él iba en un bus y que lo tomaba, en ese momento el mensaje para el Señor era decirle, tenga mucho cuidado, su hija de 14 años está en malos pasos, mira. ¿Qué tiene que ver un bus? Exacto. O coger lo que exacto. O que por ejemplo, mira, es que yo soñé con agua cristalina. Pero eso lo han hecho los diccionarios, que la gente se equivoque por eso. Yo soñé con agua cristalina o soñé con un río de agua sucia. Yo me acuerdo que en ese momento le dije a la persona, qué lástima lo que su papá, porque los sueños con seres queridos que han fallecido son muy directos y ayudan muchísimo. Yo hablo sobre los espíritus
porque pues lo he podido confirmar. Yo siempre digo a la gente, vea, yo no le hablo a usted, sino de lo que he vivido, de lo que he confirmado y de lo que he aceptado porque Dios me ha enseñado, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la persona dice, ese sueño en especial, o sea, hay miles y miles de sueños en el blog, pero recuerdo, para ponerte un ejemplo, de un río que corría y todo, y que le decía yo a esa persona, mire, sus padres le dejaron una herencia, y de acuerdo a cómo usted se ha estado comportando, todo lo ha ido perdiendo. El río señalaba todo lo que se llevaba, su estabilidad económica, su estabilidad emocional. Entonces le decía al papá casi en sueños, fíjate que dije que ellos no hablan, ¿no? Sí, sí. Pero el solo hecho de que ellos me describan cómo está vestido, qué está señalando, qué está haciendo, yo les digo el mensaje, que quiere decirle el ser querido, pues que también lo envía Dios, pero el ser querido está ayudando ahí. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, la persona reacciona para poder evitar terminar de perder lo poco que le dejó el padre. Muy bien. Candy, Julián tiene algo que decir, pero dame un segundito, hago una acotación. ¿Cómo descansa, cómo después de un día de muchas interpretaciones, qué hace Candy para descansar? Mira que para recuperar? Ojalá la persona supiera, las personas creen que eso es fácil, que eso que por ejemplo ir conmigo es una visita médica. Uh-huh. Una persona que va con Candy Delgado dura 2 horas mínimo. O sea, como verás, no puedo atender 10 personas. Sí, sí, sí. Aparte de que yo, en el momento que termino con 3 o 4 personas, ya me he llevado 6 o 7 horas. Todo depende, a veces, una vez duré con una persona 4 horas. Porque no solamente la gente va pensando, Candy me va a interpretar sueños. Y yo siempre que llegan con esa ansiedad les digo, cálmense. Si usted me permite, yo le voy a tomar las manos. Y hacemos un recorrido desde que son niños Buenísimo. hasta la edad actual. Buenísimo. Entonces tú te imaginas la cantidad de cosas que uno va diciendo. Ella no habla, la que hablo soy yo. O sea, a los 5 años te pasó esto. Y he encontrado que es muy doloroso. Muchas violaciones. Sí. Muchísimas violaciones. Y te hablo de padres, de hermanos. Fuerte. Y después de acabar toda la jornada. Comienzo, no, o sea, ¿qué pasa? Que cuando ya termino, es cuando, como digo yo, me derrumbo. Yo me puedo acostar y es como si me bajaran el switch. Sí, sí, sí. Me privo. Ya es unplugged. Sí, nadie me mueve de ahí, totalmente, no puedo. Es como si me bajaran el switch y hay que tengo que dormir como 2 horas seguidas, más o menos, para poder levantarme y seguir. Candy, ha sido un gusto en este corto espacio tenerte acá en el canal, en las instalaciones, en el programa. Me encantaría volver a contar contigo más adelante. Claro que sí. Para no solamente saber las interpretaciones, sino saber más de tu vida, de tu historia, Gracias. que es bastante interesante también. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación. Y antes de terminar, ¿dónde se pueden comunicar con Candy? ¿O cómo hace para...? Bueno, que entren a www.elportaldelosueños.com. Suenos porque no es señe. Sí. Ok. Suenos.com. Ahí encuentran toda la información sobre Candy. Ahí está todo. Números, de redes sociales. Todo. Facebook, Twitter, todo. Perfecto. Candy, muchísimas gracias A por estar ustedes aquí. por la invitación. No te doy la mano porque me puede ser contraproducente. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.